Entonces hay como tres grandes criterios en común. Sí, por así decirlo, exacto, macrocriterios para tener en cuenta. Primero, la inatención. Segundo, la hiperactividad. Y tercero, la impulsividad. Ajá. Entonces, dentro de la inatención, nosotros tenemos varios síntomas. Digamos que para poder diagnosticar un niño, tiene que cumplir por lo menos una mayoría de esos síntomas para poder decir que efectivamente padece de este trastorno. Entre esos está el niño, por ejemplo, que uno le hable y parece que no le escuchara, pero pues no es porque esté sordo, sino porque ni siquiera está atento de que lo están llamando. Ajá. Es el Como niño, en otro mundo, entonces. exacto, es el niño que le cuesta concentrarse en la tarea que la profesora le da, le cuesta hacer tareas prolongadas por un periodo determinado. Ojo que hay que tener en cuenta las edades, ¿no? Porque a veces llevan a los niños porque, no sé, el niño de 3 años no aguanta una hora en mesa o dos, no sé, y obviamente lo que les dije, en la medida que va aumentando la edad, ese periodo atencional va aumentando. Sin embargo, en estos niños uno ya ve que es excesivo, o sea, uno entiende que ellos son inquietos, pero uno siente que son más. Sí, son ya más. es demasiado. Exacto. Entonces, estas tareas que son de atención sostenida y prolongada les cuesta. ¿Sí? Ese es como uno de los criterios que está en la inatención. Sumaba que son niños que les cuesta también un poco el aprendizaje porque precisamente la atención es la puerta de todos los demás procesos cognitivos. Entonces, cuando un niño no atiende, a pesar de que tenga el potencial de todo lo demás, si no hay un buen nivel de atención, pues el niño no va a poder aprender a leer, a escribir y bueno, todo lo demás. ¿Sí? Otro de los síntomas de la inatención precisamente son niños que se les olvidan las cosas, ¿sí? Por lo menos retentiva. Exacto, porque como al no atender, entonces alguien me dice algo, pero yo lo olvido rápidamente. Ajá. Lo otro es que son niños muy poco previstos al detalle, ¿sí? O sea, es efectivamente a esas edades uno no es muy precavido, pero uno ve en ellos un exceso más en eso. En relación a la hiperactividad, que es el segundo criterio que les había dicho, entonces vemos el niño que todo el tiempo se mueve. Está de un lado a otro, no se queda quieto. Exactamente, se para, parece que tuviera hormiguitas en el asiento, todo el tiempo se está moviendo, incluso sentado uno lo ve como si se quisiera ir, como si estuviera aburrido. Sí, es una actividad motora mucho más allá. Hacen diferentes actividades todo el tiempo y no terminan una, cogen la bicicleta, empiezan a montarse, bajan, luego van, como si no estuvieran satisfechos con la actividad que están desarrollando. Y sobre todo en esta parte de la hiperactividad está muy relacionada con el movimiento, ¿sí? Por ejemplo, es un niño que en el asiento uno ve que pareciera como si estuviera incómodo, o sea, como que se acomoda para un lado, para el otro, como que no logra organizarse. Ya dentro de los criterios de la impulsividad, que es el tercer factor, entonces nosotros vemos niños con muy poca tolerancia a la frustración y a la espera. Entonces es el niño que en los juegos no guarda el turno, que no le gusta hacer cola, que quiere todo para allá y si no se lo dan ya llora, pero de una manera excesiva. ¿Sí? Entonces, también en la impulsividad, entonces vemos los niños que ante algo que no les gusta, de pronto son un poco agresivos en su respuesta y eso también se correlaciona con algunos aspectos conductuales, como por ejemplo son más propensos a hacer berrinches, porque precisamente como no les gusta esperar, entonces al ver que les toca esperar el turno, entonces desbaratan el juego. Se desesperan entonces. Exacto, o si entonces les van a dar un dulce o algo, lo quiere ya el de primero y si no se lo dan ya, entonces de pronto le pega al otro niño. Sí, de pronto aquí lo resumí un poco, pero esos son como los tres aspectos para uno poder hacer un diagnóstico. Porque hay más síntomas y en el transcurso del programa vamos a estar mencionando para que ustedes aprendan a identificar, porque eso es lo más importante. Y hay una pregunta que la vamos a resolver después de esta importante información comercial y tiene que ver con el por qué un niño empieza a tener este tipo de comportamientos. Si estamos hablando de los más pequeñitos, ¿es un niño que nace ya con este déficit o es algo que se va desarrollando? Eso ya lo venimos a responder aquí en las Tardes del Sol, porque por lo pronto los dejamos con esta importante información comercial. 2 de la tarde, 14 minutos. Seguimos aquí en las Tardes del Sol. Hablamos hoy de niños con déficit de atención
o déficit de atención, y ustedes pueden marcar ya mismo, si tienen un caso en casa, por ejemplo, si en la familia hay un caso muy cercano, pueden marcar el 524-3536. Nuestra especialista Adriana Soto, psicóloga, hoy tocando este tema. Y antes de irnos a mensajes de interés, estábamos hablando sobre si hay cierto componente hereditario en estos niños con déficit de atención, doctora. Bueno, efectivamente hay marcadores biológicos y aspectos relacionados con la genética que se le ha visto una correlación con esta situación. Por ejemplo, como le estaba comentando ahorita Anita, cuando hay antecedentes de consumo de sustancias psicoactivas por parte de la madre, hay una mayor probabilidad de que los niños nazcan con este síndrome. Sin embargo, también hay factores que en este momento de pronto todavía no estén dilucidados, pero a veces también uno encuentra correlación genética en cuanto a que, por ejemplo, la mamá en consulta dice, no, es que el papá era así porque mi suegra me contó que de chiquito era igual, ¿sí? Y efectivamente, ¿sí? Eso sucede. Sin embargo, todavía no hay una claridad como muy precisa en que sí A, entonces B, pero sí hay correlación biológica respecto a eso, pero también ambiental, ¿no? También ambiental, pero si, por ejemplo, la mamá tiene algún problema mental mientras está en gestación de su hijo o su hija, ¿es posible que la niña o el niño salga también con este tipo de problemas? Pues a ver, cuando un embarazo tiene dificultades emocionales, las dificultades emocionales se reflejan en aumento del estrés. Cuando el estrés aumenta, no, en la madre, pues, o sea, porque ella es, digamos, la que está simbolizando y representándose las dificultades. Cuando hay aumento de estrés, generalmente se segregan hormonas que no son muy sanas, por ejemplo, como el cortisol. En exceso de estas hormonas pueden, de ciertas formas, afectar el feto. Sin embargo, no siempre es igual, porque por eso les digo, o sea, una mamá cuando se hace una anamnesis y uno ve que tuvo un embarazo demasiado intranquilo, con muchos problemas, no solamente para el déficit de atención, sino para quizás otras dificultades, puede ser que el feto se pudiese perjudicar. Sin embargo, pues como tal de que haya una correlación directa, no, pero son parte de los posibles precedentes de un síndrome como este. Bueno, estábamos hablando ahora de las edades, que había que tener mucho cuidado y mucha atención al momento del diagnóstico. ¿Esto por qué? Es que existe una edad donde se puede diagnosticar con precisión cuando un niño está sufriendo de este déficit de atención. Bueno, yo les hacía la precisión sobre las edades porque precisamente cuando el niño está muy pequeño, y créanme que me pasa mucho en consulta, llevan niños muy pequeños a veces remitidos por los profesores en relación a... Los que más influyen, yo creo. Exacto, claro, ellos son los que más remiten, más que los médicos, son los profesores. Entonces, ¿qué pasa? A veces me parece que piden mucho de lo que el niño puede dar. O sea, yo he tenido en consulta niños de 4 años que el profesor pretende que se quede quieto mucho tiempo y no cumple con los criterios, porque es, digamos, una parte normal. El diagnóstico como tal se puede dar en etapas tempranas. Uno más o menos lo puede dar con precisión entre los 4 y 5 años. Después de los 5 es mucho más acertado. Sí, o sea, digamos que a los 6 es una muy buena edad para uno ya darlo con precisión, pero como le digo, desde antes ya se empiezan a ver cosas, porque igual hay pruebas estandarizadas. Desde antes es más como estar atentos a ver cómo se está comportando el niño, qué es lo que está pasando, y con precisión para dar un diagnóstico sería después de los 5 años. Sí, entre 4 y 5 años más o menos ya es más fácil darlo. ¿Qué profesionales harían este tipo de diagnóstico? Listo, esa es una muy buena pregunta, porque como les dije antes, esto lo diagnostican los papás, las profesoras, todo el mundo, las abuelas, los vecinos. Exactamente. Realmente el profesional idóneo está un psicólogo especializado en el área infantil, un neuropsicólogo, son, pienso yo, los profesionales más adecuados para poder hacer un diagnóstico como estos de forma precisa. El neuropsicólogo, por ejemplo, aparte de estos criterios que les acabé de mencionar, no solamente lo evalúan a nivel comportamental, o sea, de la observación, sino que se emplean pruebas especializadas
que pueden medir, por ejemplo, los niveles de atención. Sí, porque uno puede ver el niño que se mueve y todo, pero si él está entendiendo, puede ser simplemente que ese es su método de aprendizaje. Entonces, el diagnóstico neuropsicológico me parece que es mucho más certero, además mucho más preciso, porque todo lo que yo les dije macro ahora de la impulsividad, la hiperactividad y la inatención, lo miden de una forma cuantitativa. Bueno, y eso me llama la atención. Ya una vez se diagnostica entonces que el niño está padeciendo de este déficit de atención, entonces entran ya es como a una consulta personalizada y son varias preguntas, o qué hacen con el niño para empezar ese tratamiento. Bueno, ese es el punto más importante, más que el rótulo es qué vamos a hacer. Para la parte de tratamiento, como les dije, después de que se haya realizado la evaluación neuropsicológica... O sea, son preguntas que van haciendo. No, la evaluación tiene diferentes factores. Hay unas que son cuestionarios para padres, para maestros, y hay otras que son evaluaciones que se hacen precisas con el niño. Sí, pruebas que se hacen con él para medir qué tan atento o desatento está, porque la atención se puede medir cuantitativamente. Pero después de eso, entonces, se da un informe en donde se evidencian cuáles son las áreas y qué tanto hay que fortalecer. Posterior a eso hay que hacer un plan correctivo, en donde, vuelvo e insisto, desde esa parte neuropsicológica se hace con un gran énfasis, precisamente para poder promover y mejorar esas áreas relacionadas con la impulsividad, la hiperactividad y la falta de atención. Pero también se requiere de otros profesionales, como por ejemplo un terapeuta ocupacional, porque el terapeuta ocupacional, desde el desempeño ocupacional, va a trabajar con el niño en los contextos más cotidianos por medio del juego, para favorecer también la atención y para ayudarle a tener más tolerancia a la espera, a la frustración, que son, va a ayudarle en los síntomas. ¿Este proceso terapéutico cuánto podría durar más o menos? Esa es una buena pregunta. Dependiendo del niño también, ¿no? Sí. Sin embargo, aparte de lo que les dije y de los profesionales, hay otra variable, y es que hay que trabajar con la familia. O sea, desde la parte de psicología hay que hacer una intervención familiar, porque ellos necesitan un manejo comportamental diferente. O sea, al niño que tiene este síndrome hay que manejarle las normas muy claras, muy precisas, porque muchas veces el papá le dice, bueno, ve y recoge los juguetes, porque es que eso se ve feo ahí en la sala, porque es que alguien puede pasar y se cae. O sea, el niño después del segundo ya se perdió en toda la información que el papá le dio. Entonces, por ejemplo, los papás tienen que aprender a dar órdenes más cortas. Claro, es un trabajo también, no solamente con el niño, sino con los padres de familia. Exacto, y falta la otra variable, que es la escuela. A la escuela también hay que darle pautas claras acerca de lo que tienen que hacer para poder ayudarle al niño. O sea, con todos estos factores combinados, la intervención terapéutica, neuropsicológica, de terapia ocupacional, algunos muchas veces necesitan fonoaudiología también, padres, familia, colegio, o sea, con todo eso. Toda una integralidad, mejor dicho. Exacto. Vamos a ver qué nos dice María Luz Beltrán, conectada a esta hora con nosotros. María Luz, buena energía, ¿cómo vas? Bien, muchas gracias, aquí escuchando tu programa como siempre, súper bueno. Qué bueno, María Luz, gracias. ¿De dónde nos estás llamando? De Aranjuez. De Aranjuez, en la ciudad de Cali. Adelante, María Luz, entonces, con tu pregunta. Doctora. Muy buenas, ¿cómo está? Bien, gracias. Doctora, una pregunta. Cuando los niños son hiperactivos, se hereda, o sea, eso se hereda, pongamos, si mi hija que tuvo un episodio cuando pequeña tiene sus hijos, esos hijos pueden heredar esa hiperactividad. Resulta que es que mi hija cuando pequeña ya está grande, obviamente ya tiene 30 años, pero era súper inquieta, tan es así que cuando yo iba de visita donde una amiga, la amiga me decía que no, que muy querida yo, pero que no le llevara a la hija como visita porque brincaba, saltaba, tumbaba las cosas, y eso me parecía el alma. Pero de igual forma en el colegio también los profesores vengan por la niña porque la niña está peleando con los demás. Cuando la niña salía al colegio se quitaba la camisa y se iba en falda, tenía que traerle sandalias para quitarle los zapatos porque los zapatos le picaban, le tallaban, le daba calor. Cuando le decía recogiera los juguetes o algo y no hacía caso, entonces decía, me voy a vomitar. Yo le decía, pues vomítese. Entonces decía, me va a dar el tucututucu, el tucututucu. Ese se ponía morada, vomitaba, zapateaba, pero era que tenía que coger lo que ella decía y superactivo, y tenía que llevarlo al psicólogo, y el psicólogo me decía, mire señora, niño significa juego.
pero yo era, o sea, tenaz, porque yo vivía una vida estresada donde yo la llevara a esa niña, tumbaba todo y se metía en todas partes, súper. Yo leía todos los libros, habidos y por haber, televisión, a ver qué. Entonces me preocupa es que ya cuando ella tenga sus hijos, los hijos hereden ese tucutucuco de la niña. María Luz, ¿y hasta qué edad más o menos te tocó vivir esa situación con la niña? Pues te cuento que eso es aterrador porque desde los 2 años ella fue así hasta los 14 años. Hasta los 14. Bastante Sí, tiempo. fue terrible. Claro. Pero después de los 14 cambió por completo ese comportamiento. Sí, ya a los 15 ya empezó pues normal, pero eso fue en toda esa época. Yo tuve hasta ese temor, dije, no encargo más hijos, porque para mí era terrible eso. Llegaba una niña y decía, tráigame la compañerita, la vecina, y traía a la vecina y buscaba una máscara de Hello Kitty, ¿cómo se llama eso? De Halloween. Halloween. Y se la ponía y las asustaba y tráigame otra niña, y era así como el terror de... Mejor dicho, como dicen, una niña tremenda. Era una piquiña, como dice hoy en día. Bueno, María Luz, pues qué bueno por tu aporte, mil gracias por habernos llamado. Y esa es la inquietud de ella entonces, Sí. doctora, si ahora que tiene 30 años y vaya a tener sus hijos, los niños puedan obviamente heredar todo esto. Bueno, genéticamente siempre esas probabilidades están. O sea, nosotros antes pensábamos que nosotros solo heredábamos el color de los ojos, la forma de la nariz. Piel, la altura. Exacto. Los comportamientos Pero también. hay ya investigaciones que aseguran y que se han comprobado que hay conductas o ciertos factores de la personalidad que se heredan. En la parte de la salud mental, por ejemplo, pacientes psiquiátricos tienen alta probabilidad de también tener, ya sea en sus hijos o sus nietos, esta misma situación, sino que la genética como tal es, digamos que maneja, hay unos genes que son recesivos y dominantes. Los dominantes generalmente tienden a aparecer más pronto. Digamos que los recesivos puede ser que no sea el hijo sino el nieto o el bisnieto, o sea, es una probabilidad que siempre está. Sin embargo, digamos que no sería como tanto para manejar temor, sino que afortunadamente hoy en día, a diferencia que cuando pues ella tuvo la hija, digamos hace 25 años, pues no había tantas cosas como hoy en día. Ayudas. Exacto, yo creo que ella le tocó todo muy sola. Ajá. Sí, porque incluso ni siquiera los mismos psicólogos tenían todavía ese manejo claro de qué era eso y de cómo se tenía que... Y ahora con facilidad lo va a poder hacer, ya teniendo en Exacto. cuenta ese antecedente, ya sabe entonces cuál va a ser la manera de poder criar a sus hijos, o sea que no se preocupe que esos nietos van a ir tranquilitos. 2 de la tarde, 27 minutos, vamos a saludar a esta hora de Yanira Vélez. Muy buenas tardes del Sol de Yanira, ¿cómo estás? Muy bien, ¿ustedes cómo están? Muy bien, Bien, bienvenida Yanira, gracias. a nuestro programa de Yanira. ¿Cuál es tu pregunta? Muchas gracias. A ver, pues está dentro del programa y pues me llamó mucho la atención porque pues en este momentico yo estoy pasando como en un caso pues muy similar, ¿no? Mi hijo tiene 7 años y pues cuando él empezó en transición, pues siempre en la escuelita me mandaban notas, pero era que él jugaba muy brusco. Ahorita que ella está en segundo, las notas se han incrementado, que porque no se está quieto, que no hace caso. Por ejemplo, aquí en la casa también a veces él es imposible que se esté quieto. Entonces, donde él a veces me dice, no, mamá, es que yo no me puedo estar quieto. Entonces, pues como ustedes hablaban de que hay ciertas edades, yo incluso ya lo llevé como a 2 sesiones de terapia con psicólogo, pero la psicóloga me dice que él es un niño normal y que está bien. Entonces ahí uno dice, bueno, ¿él sufre hiperactividad o qué es lo que pasa? ¿Cuántos añitos tiene él? Tiene 7 años. 7 años. Bueno, ¿qué le podemos decir, doctora? Bueno, efectivamente por la edad que tiene ya es posible hacer un diagnóstico certero. Me llama la atención pues lo de los profesores, porque aunque efectivamente ahora dije que ellos son los que muchas veces diagnostican, pero ellos también son los que más fácilmente se dan cuenta de primeros, porque ellos son los que de cierta manera padecen pues como el niño que no va como al mismo nivel de los otros. De pronto, más que el diagnóstico, porque eso a veces se queda ahí, porque yo siento que a ella no le han dado solución, porque le dicen que está bien, pero al mismo tiempo la profesora se sigue quejando. Entonces, eso es un indicador de algo. Yo le recomendaría a ella que
mejor tratara de buscar una evaluación neuropsicológica, porque vuelvo y repito, a veces dentro de la psicología pues hay muchas ramas y de todas formas esta es muy especializada y me parece que le podrían dar un diagnóstico más certero. Si ya el neuropsicólogo le hace la evaluación, porque recuerde que primero es una evaluación, normalmente toma 4 o 5 sesiones, o sea que si usted lo vieron en 2, pues todavía no sería pues algo como lo suficiente. Recuerde que es una evaluación más o menos de ese tipo, 4 a 5 sesiones o mínimo 3, tiene que tener un informe preciso y preferiblemente que le apliquen pruebas, ¿sí? Que no sea solo como a ojo, porque uno puede tener buen ojo clínico, pero ya existen herramientas cuantitativas para hacer eso. Ya después de eso, más que el diagnóstico, es importante la corrección, porque definitivamente la mamá se oye desesperada y el profesor también debe estar que no sabe qué hacer con él. Y hasta el niño lo admite. Claro, yo no me puedo quedar quieto. Es que ahí es donde uno se pregunta, bueno, ¿qué hacer uno con un niño distraído, por ejemplo? Entonces, viene la nota que ha preparado Carmenza Libreros para las tardes del sol. Vamos a prestarle mucha atención. Se considera que los niños con déficit de atención son niños que tienen alguna dificultad en su comportamiento. Constantemente se están moviendo, les cuesta muchísimo trabajo concentrarse en una actividad, en un juego, todo lo que empiezan no lo terminan. El trastorno de déficit de atención viene acompañado de otras cosas, de hiperactividad, de impulsividad. Y antes de emitir un diagnóstico, lo ideal sería que se observe bien a los niños, que tenga como todo un trabajo de antesala antes de ir a decir que tienen un trastorno propiamente. Podemos ayudarles de muchas maneras. En las horas importantes en que el niño tiene que concentrarse, como por ejemplo a la hora del sueño, a la hora de bañarse, a la hora de comer, incluso de jugar, pues el niño no debe tener demasiados estímulos precisamente para que se pueda concentrar en algo en particular. En la casa, bueno, los padres ante todo pues tratar de quitarse ese nombre y ese rótulo de déficit de atención y pues que empiecen a revisar sus prácticas como padres, la crianza, cómo la están llevando con sus hijos. Es muy importante que tengan una hora de juego con sus hijos, que compartan espacios abiertos, mucho parque, por ejemplo. Ahora pues habitualmente estamos en espacios un poco más pequeños y los niños necesitan correr, necesitan subir, necesitan escalar. Muchas veces estos niños no son escuchados. Creemos que escuchamos a los niños y realmente no. Y nos están hablando y respondemos sí, pero no sabemos realmente qué nos quieren decir. Carmenza Libreros, muchísimas gracias por esta importante nota. Son las 2:32 minutos. ¿Y qué hacer en casa entonces, como padres de familia, como miembros de toda la familia que rodea a ese pequeño o a esa niña que tiene déficit de atención? Lo vamos a saber en minutos aquí en las Tardes del Sol. Cada día más interesante. Ya regresamos. Sigue con Tardes del Sol. 2 de la tarde, 37 minutos, aquí continuamos en las Tardes del Sol. Hoy estamos hablando de los niños con síndrome de déficit de atención. Y antes de ir a comerciales, estábamos hablando de ese trabajo que hay que desarrollar con ellos en la casa. ¿Cómo podemos ayudarlos? Porque hay muchos padres de familia, doctora, que entran en la desesperación, en la angustia, en no saber qué hacer y terminamos incluso haciéndole hasta mal a los niños por hacer algo que no es apropiado para ellos. Ayudarlos en ese desarrollo. Bueno, efectivamente el trabajo en la casa es vital porque es el contexto en donde los niños pasan la mayor parte del tiempo. Lo primero que hay que hacer es que hay que tener una conversación muy seria entre papá y mamá para poder tener claras las pautas de crianza. Porque, bueno, esto habría que hacerlo en todos los casos de todos los niños, pero con ellos muchísimo más, porque ellos son mucho más sensibles, como el ejemplo que les coloqué ahora. O sea, si el niño se le da una orden
demasiado larga, demasiado confusa, precisamente los tiempos de atención de ellos suelen ser muy cortos. Las pautas de crianza deben ser muy claras porque ellos tienden a volverse un poco más rebelde y a ser un poco más patalete y berrinche que los otros niños. Entonces, si papá y mamá, por ejemplo, si mamá regaña y luego papá le da un abrazo o le da un dulce, les autoriza. Exacto, entonces ese es como el punto cero. Las pautas de crianza tienen que ser muy claras. Segundo, la forma de hablarles a ellos debe ser muy concisa, muy corta. Debe manejarse mucho, digamos, eso se llama en psicología el plan de economía de fichas, que es básicamente puntos por premios. Entonces, tratar de premiar el buen comportamiento, porque generalmente con estos niños, como suelen ser tan inquietos como nos contó ahorita la televidente, o sea, tal cual, entonces tienden los papás a perder la paciencia. Entonces ya empiezan a ser demasiados los castigos, porque como siempre se portan mal, entonces todo es castigo, castigo, castigo. Claro. Entonces ya el niño se acostumbra tanto a estar castigado que eso ya se vuelve permanente. Pecado, sí. Y muchas veces también pasan a los castigos físicos porque ellos a veces son de verdad muy difíciles. Entonces, cuando nosotros cambiamos eso y más vale premiamos lo bueno, sí, en vez de castigar lo malo, no es que no haya que castigarlo, claro que sí. Lo que pasa es que hay que hacer unas tablas de castigo, o sea, yo no puedo emplear un castigo severo para una falta leve. Yo siempre les recomiendo a los papás hacer discernir entre lo que es una falta leve, moderada y severa, y de esa misma forma aplicar los castigos. Aplicar el correctivo. Exactamente, claro. Pero ellos son muy propensos a equivocarse, a todo el tiempo, digamos, no hacer las cosas muy bien. Entonces, por eso, cuando yo más vale le digo, mira, si recoges tus zapatos, te voy a dar una carita feliz, y que él visualmente pueda ver, ay, sí, yo puedo, o sea, también lo motiva. Porque a veces también es muy maluco, pues que todo el tiempo me castigan y yo como que no hago nada bueno, eso les afecta mucho la autoestima. Porque está bien que tengan esta dificultad, pero ellos son seres humanos con grandes potenciales y pueden ser igual que todos nosotros. Y yo he visto muchos niños precisamente que desarrollan estas conductas agresivas y a veces como difíciles precisamente por eso, porque sienten que no pueden, como nos contaba la señora, mami, es que no puedo quedarme quieto, ¿sí? Y a veces también se les afecta sus sentimientos porque sienten que es algo que va más allá de... ¡Qué pecado! Eso puede ser incluso hasta una frustración que pueden llegar a sentir en algún momento los niños, porque usted lo estaba mencionando, doctora. Los profesores, digamos que en esa parte académica a veces ellos suelen exagerar. El niño no se concentra, el niño no se queda quieto, el niño es muy hiperactivo, entonces van y ponen la queja a sus padres y los padres se alarman, entonces no saben qué hacer, y a veces no entendemos que incluso puede ser un proceso normal en ese desarrollo del crecimiento y ni siquiera están padeciendo de un déficit de atención y los frustran en algún momento. Igual, yo con lo de los profes yo los entiendo mucho, porque en algunas instituciones educativas son demasiados niños y un solo profe. Entonces a veces ese niño hace ruido, por eso yo les decía que aparte de esto hay que hacer una intervención en el colegio, dar unas pautas, porque los profes hacen una gran labor y muchas veces el problema es que ellos son humanos y tienen limitaciones y estos niños requieren un manejo diferente. Pero de todas maneras también es cierto que muchas veces la normalización hace que estos niños empiecen a tener como un estigma, sí, porque son los malos, los que siempre se paran, y ellos se acostumbran, entonces ya empiezan como a decir, yo soy el malo. Sí. Ahora uno se pregunta si el sistema educativo o formativo en Colombia está preparado para atender a estos niños con este déficit de atención, ¿no? Sobre todo en educación pública. Ese es un buen punto, porque efectivamente en los colegios públicos es donde vemos salones de 40 y 50 niños, y que hayan 2 o 3 como es. Entonces, claro, el profe puede ser muy bueno y ellos son muy, muy chéveres y tienen una vocación infinita, pero tienen unos cuerpos mortales. Entonces, muchas veces estos programas son difíciles de establecer allí, los profesores enloquecen porque no saben qué hacer. Claro. Y realmente las políticas para promover mucho más la integración, yo pienso que todavía nos falta.
En los privados, bueno, de pronto uno ve un poco más cosas porque... Más control, claro. Exacto, hay más equipo interdisciplinario, los papás tienen la posibilidad de pronto de acceder a un servicio particular. Menos alumnos por docente, por Exacto. ejemplo. Hay colegios incluso donde hay 12 por salón. Es más personalizado. Es que esa incluso es una de las recomendaciones que se hace para estos niños. Cuando ya tienen un diagnóstico clínico, lo ideal es que el salón sea de máximo 15-20. A veces suele pasar que los padres, por querer ayudar también en ese proceso, entonces ponen un profesor ya personalizado, o sea, aparte de la escuela, entonces llegan a su casa, tienen a su profesor, entonces vengan, reforcemos, pero a veces eso no suele como sobresaturarlo, exactamente, ¿no? Pues igual a veces el refuerzo se necesita dependiendo pues como de qué tanta dificultad esté manifestando el niño para entender ciertas áreas. Sin embargo, antes de eso lo más importante es poder precisamente favorecer la atención. La atención es un proceso cognitivo y como tal se puede incrementar y mucho más en los niños porque los niños tienen una plasticidad cerebral muchísimo más grande. Entonces es mucho más fácil rehabilitar estos procesos y mejorarlos, por lo menos hasta un punto funcional. Esa situación de déficit de atención le permeó tanto que él ya le cuesta aprender, ¿sí? A él le cuesta concentrarse, le cuesta adquirir los conocimientos y eso se refleja en malas notas. Ya en el caso de él, por ejemplo, que ya me imagino está cercano a ir a la universidad, a salir del colegio, es importante pero así urgente que él pudiese de todas maneras tener una intervención o neuropsicológica Claro. o de terapia ocupacional, pero también el tutor, porque de todas maneras ya por la edad que tiene, los profesores tienden a ser un poco menos personalizados, o sea, una cosa es el chiquito que no entiende, ya cuando el grandote no entiende, Ya Se defiéndase como desentienden un pueda. poquito más, Exacto, claro, sí. claro. yo le recomendaría, yo sé que a veces es complicado, pero sí le recomendaría el tutor, o sea, aparte de los otros dos profesionales y sobre todo, la parte de la intervención sí es importante porque aunque no está niño, todavía hay muchas cosas que se pueden hacer, porque si no, pueden haber riesgos de que entre a la universidad y de pronto no la terminen, o que de pronto también hay que hacer la orientación vocacional para poder mirar sus puntos fuertes y sus débiles y que pueda encontrar una carrera que sea acorde a eso, si no va a tender a desertar y a no continuar porque se va a sentir frustrado y no va a poder seguir adelante. Claro, De ahí entonces- necesariamente tiene que acudir a un profesional. Sí, sí, claro, y más pues si ella manifiesta que le está yendo mal académicamente. Bueno, pero No, esta porque a recuperación... los 17 años no es normal de todas maneras los comportamientos que Ajá. nos describe la televidente, a no ser que esté enamorado, ¿no? y que uno lo tenga Sí, distraído. Exacto, sí, claro. Sí, pero ella ya dice que eso es Sí. de larga data. Sí. Sí. Doctora, pero esta recuperación o este tratamiento que se empieza a realizar con estos niños, porque lo más recomendable entonces es una vez empiecen a notar estos síntomas, acudir de inmediato a un profesional. Este tratamiento suele ser diferente o sea, es personal, cada uno responde de una manera completamente diferente, lo que puede durar de 2 años en un niño puede durar en uno con otro niño, o cómo es esto. Sí, precisamente en la evaluación inicial se dan unos marcadores o una línea base de donde nosotros partimos de dónde está y lo que se espera. Digamos que las evaluaciones psicológicas básicamente es una prueba que se le aplica a miles de personas para poder tener una media. Entonces cuando uno está en la media es como lo que todo el mundo hace, cuando uno está por debajo pues es que uno está como en déficit de lo que todo el mundo hace, cuando uno está arriba pues es que está sobrado, pero entonces digamos que esa línea base le permite a uno establecer qué tan lejos está de lo que uno espera, que como mínimo tenga, que es lo que se necesita De para respuesta. medir. Claro, hay niños que están más cercanos, hay niños que están mucho más abajo. Dentro de la atención hay varios procesos cognitivos que hay que el profesional ya especialista los toma y hace Claro. ejercicios para fortalecerlos. Claro. Bueno, vamos a ver esta nota de Jihan Mohamed, niños inatentos aquí en las tardes del sol. Cuando hablamos de niños inatentos son aquellos que presentan un déficit atencional, pero en ocasiones se suele confundir con la hiperactividad. Cuando observamos un niño que se dispersa totalmente, que lo centramos y centra su atención por un momento, pero luego se eleva. Y muchas veces se puede manifestar cuando el niño
o es muy activo y entonces no se sienta en un solo lugar, no se queda en un solo lugar, habla, le presta atención al otro o llama la atención, o también un niño que es muy pasivo y entonces está centrado pero de repente se fue. Este tipo de comportamientos muchas veces los ocasionan las dificultades familiares, lo cual perjudica el aprendizaje del niño. Padres divorciados, conflictos, familias disfuncionales, pues empiezan a tener conflictos entre papá, mamá, hay cambio de roles, el niño está durmiendo con papá, está durmiendo con mamá. Entonces han habido ciertas situaciones en el hogar que están afectando la dinámica familiar y por lo tanto la relación con el niño. Aunque en casa no se esté presentando ningún tipo de conflicto, también hay un llamado de alerta para esos padres que conviven con un niño inatento. Así esté todo en armonía, pero como el niño está en exploración, el niño empieza en su etapa, empieza a medir al adulto a medida que va creciendo, ¿sí? Hasta dónde puede llegar. Entonces el padre de familia ahí tiene que apretarse un poquito, saber cómo le está hablando a ese niño, si le está hablando con claridad y poner ciertos límites. Los padres de familia y docentes deben estar atentos a cada uno de estos síntomas. Tiene todo el derecho de pedir o solicitar información, de reunirse con el padre de familia, porque no solamente educa a ese niño, sino al contexto familiar, y esa es su labor. Y como padre de familia, bueno, estar muy atentos, también aterrizados, porque por la misma situación y la dinámica familiar de lo que está sucediendo, estamos como tan metidos en el conflicto y no estamos observando cómo le está afectando a su hijo o a su hija. De la tarde, 55 minutos. Gracias, Jihan Mohamed. Bueno, mi querida doctora Adriana Soto, vamos concluyendo sobre este importante tema que presentamos hoy para las tardes del sol, y es el momento de cuando se hace necesario entrar a utilizar medicamentos para tratar este tipo de niños. ¿Qué tan convenientes realmente son? Bueno, el tema de los medicamentos a muchos padres no les gusta, pues digamos que lo sienten muy agresivo. Claro. Muchos profesionales, muchos psicólogos tampoco les gusta. Sin embargo, los medicamentos tampoco se deben satanizar. Cada caso es individual, ¿sí? Y estos medicamentos ya son prescritos por un médico especialista, pero digamos que cuando se toman como posibilidad, eso obedece a que se han agotado otros recursos y se siente que no hemos encontrado una evolución, exacto, la efectividad. Sí, la satanización nunca es buena, porque no se trata de que entonces el niño pues va a ser solo medicamentos y medicamentos, pero hay muchos casos en que el medicamento le ayuda a poder disminuir ese nivel, ¿sí?, de movimiento, focalizarse un poco más y poder aprender. Porque hay casos realmente severos, o sea, hay de todo, ¿sí? Del niño hasta mal diagnosticado, hasta el niño que definitivamente es tanto que no logra concentrarse y es un niño que no va a lograr avanzar académicamente porque no adquiere los conocimientos, porque no los está aprendiendo, ¿sí? Entonces es una evaluación individual. Obviamente los papás, si no están de acuerdo y quieren insistir en todos los medios, está bien, yo lo recomiendo como en última opción, pero no estoy cerrada a esa posibilidad. Claro, bueno, conclusión, los padres que en este momento tienen un caso de un niño con déficit de atención, entonces, unos tips para poder funcionar con ellos en casa. Bueno, lo primero es que si sospechan que tiene los síntomas como lo que se ha hablado hoy, me parece importante que se pueda acudir a un profesional, porque muchas veces los padres lo que hacen es emplear como los castigos, el regaño, y si tampoco eso ha funcionado, es muy probable que estemos hablando de esta situación. Digamos que ese es el punto de partida, porque los papás muchas veces no saben qué hacer, se enloquecen. Después de eso, en casa, como lo había mencionado antes, es muy importante ser muy claros con ellos, tratar de motivarlos hacia lo positivo, porque ellos se empiezan a acostumbrar a que en todo fracasan, a que todo lo hacen mal, a que no aprenden, a que no pueden, a que no me puedo quedar quieto, o sea, a que no puedo controlarme ni siquiera yo mismo. Entonces es importante ayudarlos a sentir que ellos pueden.
sí que tienen esa capacidad. Obviamente yo sé que sacan de quicio a cualquiera y a veces los papás no logran Pero ahí también tiene que controlar. haber un control y mucha paciencia con los padres. Exacto, la paciencia es infinita. Sí, claro que sí. Bueno, doctora Adriana Soto, buena energía para ti. Muchísimas Bueno, gracias por haber Muchas venido. gracias, doctora. Psicóloga Gracias a Adriana ustedes. Soto Ospina, que estuvo con nosotros hoy aquí en las Tardes del Sol. Recordemos, Tardes del Sol es un programa que se transmite gracias al auspicio del Fondo para el Desarrollo de la Televisión Pública de la Autoridad Nacional de Televisión, la ANTV. Una pausa, ya regresamos.